Voy con Pedro Miguel. Pedro, por ahí me contaron que hay sectores dentro del Partido Revolucionario Democrático que lo ven a usted con buenos ojos como una figura para ocupar de manera transitoria la Secretaría General del PRD. ¿Qué hay de cierto en eso y si usted está interesado en esa propuesta? Buenos días, Álvaro, y buenos días a toda la audiencia y a los miembros del panel. Mira, en lo que nosotros estamos insistiendo es en que con urgencia se tomen las decisiones que correspondan para adelantar los tiempos de la reestructuración del partido. Más allá de la renuncia de los miembros de la actual dirección del partido, que provocaría la elección de un CEN transitorio, figura que no existe en el estatuto. El CEN o los miembros del CEN que reemplazarían a aquellos que renunciaron para culminar el periodo que debe llegar hasta mayo del 2027. Lo que nosotros estamos planteando es otra cosa. Lo que nosotros estamos planteando es que se convoque a un directorio extraordinario para que este directorio extraordinario, que tiene la capacidad de convocar al Congreso, convoque al Congreso extraordinario y que él mismo pueda, serían los actuales delegados, reformar el estatuto para adelantar los tiempos del Congreso ordinario, como lo hicimos en febrero del año 2011, para adelantar el Congreso que debíamos celebrar en el 2013 y lo celebramos en el año 2012. O sea, algo parecido es lo que debería, más allá de la renuncia de los actuales miembros del CEN, que debieron haberla presentado al día siguiente de las elecciones. En este momento lo importante es que no esperemos hasta el año 2027 para renovar el liderazgo del partido de forma integral. ¿A qué me refiero? Lo que está planteando el actual CEN del partido, luego de que habían planteado hace 2 meses adelantar los tiempos para un Congreso ordinario en noviembre del 25, han tirado al cesto de la basura esa propuesta y ahora se han salido con que van a renunciar ahora, muy probablemente mañana o en los próximos días, pero para hacer efectiva esa renuncia en septiembre del año 2025. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. Postergar la necesidad que tiene el partido de definir un nuevo liderazgo. Pero además, con la condición de que ellos creen tener el control de los 310 miembros del directorio para poner una dirección política afín a los actuales miembros del CEN. Es decir, aquellos que nos llevaron a la derrota electoral tras bastidores pretenden seguir dirigiendo el partido y alargar esto hasta el 2027, cuando hayan pasado las más principales coyunturas políticas del país. Ahora tenemos una situación en la mesa de discusión del debate nacional, que es la reforma a la ley orgánica del Seguro Social, para ver cómo salvamos el programa de pensiones como lo hicimos hace 20 años durante la administración de Martín Torrijos. Y el PRD tiene una actitud zigzagueante. Por un lado sale un vocero que no es miembro de la dirección del partido, al que han autorizado para que hable a nombre del partido, me refiero al compañero Michel Doens, planteando que el PRD se opone a los cambios en los parámetros para el cálculo de las pensiones, pero al día siguiente tenemos al señor Benicio Robinson con la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional votando a favor de la ratificación del señor Dino Mon, que es quien propone el cambio en los parámetros para el cálculo de las pensiones. O sea, ese tipo de contradicciones lo vamos a tener a lo largo de los próximos meses y años, con una dirección del partido que no entiende cuál es el papel que el PRD debe jugar en este momento, que ha preferido aliarse a otros partidos políticos para hacer un bloque de partidos políticos en la Asamblea Nacional, en lugar de leer cuáles fueron las causas y las razones por las cuales tuvimos este catastrófico resultado, no solo el PRD, sino los otros grandes partidos, el PRD, Cambio Democrático, en las pasadas elecciones. ¿Por qué votó la sociedad panameña el 5 de mayo? En lugar de hacer eso,
y constituir una nueva mayoría en la Asamblea Nacional para generar un balance y lograr verdaderos consensos en la gestión del gobierno, pues tenemos a una dirección política y a una bancada del PRD que está degradada a para convertirse en el partido bisagra, aquel que le da la mayoría al presidente de la República, al gobierno actual en la Asamblea Nacional, sin ningún tipo de reparo, más allá de las consideraciones políticas que hagamos en el partido sobre cualquier tema. Tenemos este grupo de diputados liderizado por Benicio Robinson, donde hay otros miembros de la dirección del partido actuando de la misma forma, que están para ver cómo logra cuidarse y al mismo tiempo mantener ciertas prebendas y beneficios desde la gestión del actual gobierno. Entonces, eso no le conviene al PRD. El PRD debe definir rápidamente una nueva dirección política. En el caso particular mío, nosotros estamos promoviendo, en todo caso, que los miembros del directorio nacional se autoconvoquen a un directorio nacional, y en caso de que esto no prospere, tenemos todavía la alternativa que establece el estatuto para que el 30%, es decir, 1.260 delegados o más, lo hagan. Es decir, se autoconvoquen a un congreso extraordinario lo antes posible para lograr, antes de que termine el año 2025, tener esta renovación integral de liderazgo. Lo que pretende la actual dirección del partido es que debemos pasar el tiempo, 3 años, ellos con esta actitud zigzagueante, que no se compadece con el papel que el PRD debe jugar en este momento, y llevarnos hasta un escenario en el que no tendríamos ninguna posibilidad de tener un proyecto de poder hacia las elecciones del año 2029. En el interín hay temas fundamentales que se discuten. Es una coyuntura propicia para rearmar la alianza del PRD, del torrijismo, con los distintos actores sociales. Que están en las calles desde julio del 22, que estuvieron en las calles en octubre, noviembre del 23, y que se encontraron con un total distanciamiento del liderazgo político del país, no solo del PRD que estaba en el gobierno, sino del resto de la clase política. Y lo que estamos viendo es eso, a los partidos políticos atrincherados en la Asamblea Nacional, viendo cómo mantienen el estado de cosas, cómo lo sostienen, y un grupo de nuevos dirigentes con poca experiencia, pero con la voluntad de hacer cambios estructurales en Panamá, y el papel del PRD y del torrijismo en todo caso debería ser el de lograr una nueva mayoría en la Asamblea Nacional para lograr esos cambios estructurales. Pedro, Pérez Valladares también está sonando como una opción para ser secretario general transitorio. ¿Usted ha escuchado esa propuesta? Sí, he escuchado eso y he escuchado que no tiene interés. En todo caso, se está hablando de que sea presidente del partido. He escuchado también que José Gabriel Carrizo tiene interés de él asumir la secretaría general. Esa sería una combinación perfecta para terminar de enterrar al PRD en las elecciones del 29. Es decir, Pérez Valladares como presidente del partido y José Gabriel Carrizo como secretario general, por la decisión de un directorio nacional, sería llevarnos a un enfrentamiento demasiado complicado en el año 27 y dejarnos probablemente hecho trizas, como nos ocurrió cuando Balbina Herrera y Juan Carlos Navarro se enfrentaron en el año 2008. Nosotros esperamos que aquí prive la sensatez y que aquellos compañeros que jugaron un papel determinante para la derrota catastrófica del PRD en las pasadas elecciones entiendan que ellos tienen que dar el paso a un lado, permitir que emerjan nuevos liderazgos dentro del partido. Podrán haber compañeros con experiencia, pero creo que también es el momento para que ingresen a la dirección del partido compañeros de una nueva generación de dirigentes que comprendan el papel que el torrijismo debe jugar en la sociedad panameña, algo que no entendió la dirección del gobierno pasado y la actual dirección del partido. Ana Matilde Gómez. Buenos días, Pedro, buenos días, Álvaro, y a todos los oyentes. Mira, para mí no cabe la menor duda que hay un problema enorme en el país cuando un gobierno de derecha, tan fuerte, definido él mismo como un gobierno empresarial, no encuentra oposición lógica, ideológica y madura para poder rebatir alguna de sus medidas. Realmente hay un segmento de la población que está indefenso porque sus ideas no se ven reflejadas en los debates
ideológicos que deben darse. Y ayer, lamentablemente, en la asamblea, el único, más o menos dijo una cosa, pero un señor con cero credibilidad, como es Vinicio Robinson, pero una cosa que dijo que era verdad. Si un gobierno está quebrado, entonces cierren el gobierno. ¿Cómo es que, por ejemplo, se la pasan haciendo declaraciones, denuncias de que todo quedó mal, todo quedó desgreñado, lo cual no dudo que sea así en la malversación de fondos y demás? No hay un solo PRD que haya estado en el gobierno que sea capaz de salir a decir eso no es verdad, eso no es cierto, la plata está aquí o está allá. Están tan escondidos y tan pecho a tierra todos los que ocuparon cargos públicos, que esto es una vergüenza. No entienden el papel fundamental. Yo entiendo que los partidos políticos han ido siendo desplazados por otros espacios y plataformas de discusión, etcétera, pero no es verdad que se puede hacer gobierno sin oposición. Esto es un absurdo. Entonces no hay nadie que saque la cara por ese gobierno. Entonces, Nito Cortizo es una vergüenza, Gaby nadie sabe ni dónde está. El Contralor, eso es, Dios mío, eso es como para salir huyendo. O sea, esto de verdad que da rabia, pero da tristeza también, porque vienen los debates de mayor profundidad ideológica. La Caja del Seguro Social no es un tema de finanzas nada más como lo quieren plantear. Esto es un tema de una definición de la sociedad que nosotros queremos, del Panamá hacia el que vamos, de aquí en adelante. ¿Cómo es posible que en la mentalidad que le están metiendo a los jóvenes, la mentalidad de que ellos no les tiene que importar con la generación que pasamos por delante de ellos? O sea, a nuestros hijos no les debe importar con nosotros, sus padres. ¿De verdad esa es la sociedad que queremos? ¿De que los viejos hay que abandonarlos? ¿De que realmente nosotros somos una carga? Eso es lo que nos quieren decir. O sea, sinceramente, Pedro, da dolor porque por ustedes estar en esa bendita reorganización que no se da, entonces simplemente hay un abandono del debate ideológico y de quienes podrían, con experiencia y conocimiento, el PRD no son ladrones todos, por el amor de Dios. Ahí hay gente decente también que salgan. ¿Por qué no salen y no dicen nada? Entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que realmente estemos hasta aquí en cambios? Bueno, lo que se la pasan diciendo ahora, gobierno empresarial, que el gobierno es muy intervencionista, que ha estado muy presente. ¿Qué es lo que me quieren convencer? De que la ineficiencia del Estado es que pongamos todo en manos de los privados. Y entonces, ¿cómo vamos a quedar ese porcentaje de la población que no somos los que tenemos acceso a los grandes capitales? O sea, realmente esto se va a perder, esta sociedad se va a perder entre el individualismo, la indiferencia y la mercantilización de todos los bienes públicos. Entonces, yo sinceramente que digo, el PRD, y digo el PRD no porque los partidos sean los culpables, pero me pregunto es dónde está la gente buena que allí debe haber, que salga, como tú ahora, pero que salgan a hacer ese debate de contrapeso que necesita un gobierno que sea definido gobierno empresarial. Pedro. Sí, mira, yo coincido con Ana Matilde en muchos de sus planteamientos. Ayer reflexionábamos casualmente sobre el tema. O sea, el partido en este momento no tiene conducción política, no hay una orientación política. Cuando tú ves a Michel Noens y ves a Balbín Herrera hablando por la dirección del partido, es porque los actuales dirigentes del partido, responsables de esta derrota electoral reciente e histórica del PRD, no tienen cara para dársela ni al partido ni al país. Entonces, cuando no hay una dirección, cuando no hay una conducción, no puedes articular las respuestas que la sociedad espera. Ayer escuchaba la conferencia de prensa de el nuevo director del IFARU, diciendo que el IFARU está en quiebra. Digo, pero espérate, el IFARU es una empresa pública. Que me digas que puede estar quebrado el programa de préstamos, por ejemplo, del IFARU, pero por el resto el IFARU depende de los aportes que el Estado le hace año tras año en su presupuesto. Entonces, decir que el IFARU está quebrado, creo que no es una expresión adecuada y deberían aquellos que tuvieron la responsabilidad de dirigir esa institución salir al paso, pero debe haber una orientación para ello. Esto es algo que no ocurre de manera aislada e individual. Como no hay conducción política y todos están evitando ser perseguidos, todos están evitando que los señalen, entonces no salen a dar la cara porque no hay un liderazgo político dentro del partido coherente
a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Nosotros hemos pasado por momentos difíciles, no solo después de la invasión. Cuando la dirección del partido decidió en pleno, yo formaba parte de ese Comité Ejecutivo Nacional, en el año 2009, cuando perdimos con Ricardo Martinelli. Cuando decidimos renunciar era porque, bueno, éramos muy pocos los que habíamos quedado realmente en la dirección del partido. De hecho, el único que repitió la dirección del partido fui yo. Los demás todos se fueron. Porque tenemos una dirección política totalmente desarticulada y un gobierno que tenía una campaña de descrédito con el propósito de destruir al partido, como lo dijo el propio Ricardo Martinelli públicamente. Y en 13 días, del lunes 5 de octubre al domingo 13 de octubre del año 2009, nosotros pudimos definir un nuevo liderazgo que tuvo la capacidad de enfrentar a Ricardo Martinelli y sus políticas. Y tuvimos la altura también y la madurez para llegar a entendimientos con adversarios políticos históricos, como la Democracia Cristiana y el Partido Panameñista, para crear el Frente por la Defensa de la Democracia junto a otras organizaciones en el año 2012, antes del Congreso de la Ola Azul. Cuando el Congreso de la Ola Azul, financiado por Ricardo Martinelli desde el poder, es decir, la Ola Azul financiada por Ricardo Martinelli desde el poder, nos derrotó y nos barrió en las elecciones internas en agosto del 2012. El PRD marcaba primero en las encuestas y la figura que encabezaba la Ola Azul marcaba también de primero en las encuestas para presidente de la República. Se había hecho un trabajo en circunstancias muy difíciles. Las circunstancias ahora son distintas, sin duda son distintas. Nosotros perdimos la marca de decir que habíamos tenido los dos mejores gobiernos después de la invasión con Pérez Valladares y Martín Torrijos. Ahora tenemos la situación de haber tenido uno de los peores gobiernos de la historia de nuestro país, y mucha gente nos cataloga tan corruptos como los martinelistas o tan incapaces como los varelistas, dada la mala gestión que se hizo. Pero un cambio en el liderazgo del partido puede generar lo que ocurrió en Panamá, por ejemplo, entre el año 90 y el año 94. Nadie daba un real por nosotros en el año 90. Y logramos hacer un recambio en el liderazgo del partido, tener una propuesta viable para las elecciones del 94 y retornar al poder y hacer cambios importantes en Panamá. Y garantizar, además, el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, y que esa aspiración de que el canal y todas las zonas adyacentes no solamente pasaran a manos panameñas, sino que las liberáramos de la presencia militar norteamericana, se cumpliera. Eso lo logró el torrijismo y lo logró el PRD, porque hubo un cambio de liderazgo del partido muy distinto al que teníamos hasta la invasión de 1989. Bueno, algo parecido va a ocurrir ahora, y en la medida en que los actuales dirigentes del partido se aferran a sus cargos y ante la faz del país, día tras día y semana a semana, quedan en evidencia las componendas con la actual dirección del partido, entonces tenemos situaciones como las actuales. Pues ahora, ¿a quién acaba de nombrar o de designar para que sea Procurador General de la Nación? El señor José Raúl Mulino. No conozco al procurador designado, creo que muy poca gente en Panamá lo conoce, pero el gran mérito que planteó el presidente de la República en la conferencia de la semana pasada fue que es el abogado que lo sacó de la cárcel, o sea, su abogado personal, y que él le tiene confianza. Es decir, alguien que muy probablemente no va a responder al interés de la sociedad de que se actúe con independencia en el marco de los procesos judiciales, sino que alguien que va a responder al liderazgo político del país, precisamente todo lo contrario de aquello a lo que aspirábamos cuando se creó, por ejemplo, el Pacto de Estado por la Justicia. Es decir, ahora vamos a tener como procurador de la Nación, si la Asamblea Nacional lo ratifica, vamos a tener como procurador de la Nación al abogado personal del presidente de la República, alguien en quien el presidente de la República confía. Esa es su mayor credencial. Entonces, ¿qué papel va a jugar el PRD en la Asamblea Nacional? ¿Qué papel van a jugar los diputados independientes, que son los únicos que están haciendo real oposición en este momento, o tratan de hacer un balance con el gobierno? Entonces, existe la posibilidad, si se da un recambio en el liderazgo del PRD, de que esto cambie también hacia el futuro en corto plazo y que podamos tener un nuevo balance
como el que tuvimos, por ejemplo, lo recordarán ustedes, durante el gobierno de Mireya Moscoso. Dejamos de lado nuestras diferencias históricas. Ellos eran solo 2 diputados, pero nosotros teníamos 35 y logramos constituir una mayoría en la Asamblea Nacional con el Partido Demócrata Cristiano, hoy el Partido Popular. Y logramos frenar la intención de Mireya Moscoso de despilfarrar el ahorro nacional que representaba el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Y logramos también la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y logramos una serie de avances también en el tema del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Es decir, hubo cambios estructurales importantes en aquella ocasión desde la oposición. Fuimos capaces también de darle estabilidad al país cuando en mayo del año 2001 el gobierno de Mireya Moscoso se tambaleaba cuando intentó aumentar el pasaje del transporte público en la capital. Entonces, frente a todas esas manifestaciones, la Asamblea, controlada por la oposición, se convirtió en un espacio de avenimiento para brindarle paz y tranquilidad a la sociedad panameña. Entonces, cosas como estos antecedentes, como estos, pueden servirnos de base para saber cómo debe actuar el PRD en esta coyuntura. Y no es precisamente como está actuando la actual dirección del partido ni la bancada de diputados, porque es una bancada que, al igual que la que tuvimos durante el gobierno del señor Cortizo, no tuvo nunca orientada por la dirección del partido. Esa es la gran verdad. Y en el caso particular del actual, hay varios dirigentes del seno del partido que son diputados, que son los que ejercen el liderazgo dentro de esa bancada, y ellos están más por defender sus intereses personales que por defender los intereses del partido y del país. Oiga, ¿qué piensa de lo que dijo Juan Carlos Navarro refiriéndose precisamente al Partido Revolucionario Democrático? Lo responsabilizó del desastre en que dejaron el gobierno y habló de el daño que le han hecho precisamente a la memoria del general Omar Torrijos. No, yo puedo coincidir con él en algunos de sus planteamientos. Yo puedo coincidir con él en algunos de sus planteamientos. No sé a raíz de qué hizo esos planteamientos. Hay gente que quisiera, por ejemplo, que Juan Carlos Navarro retornara, sobre todo ahora que tiene, sabes, con el tema este del clientelismo y que desde el poder se logran beneficios, pudiera estarle calentando el oído para que él pueda retornar al liderazgo del partido, lo que yo veo también muy remoto. Él ha tomado la decisión de formar parte, primero, de la campaña del señor Rómulo Rux. Acordémonos, Juan Carlos Navarro públicamente apoyaba a Rómulo Rux. En la recta final, alguien le tocó el hombro y le dijo, espérate, no es por allá, y decidió entonces apoyar al señor Mulino. Y supongo que fue en la mesa esa donde se reunían con Pérez Valladares, Javier Martínez Hacha y otros amigos ahí en la Casa del Marisco, donde estuvieron reuniéndose por años. Y alguien le tocó el hombro y le dijo, espérate, que este va a perder y por acá es la cosa. Entonces ha quedado de ministro de Ambiente. Hay el rumor de que él tiene la responsabilidad de viabilizar la reapertura de la mina sin mayores traumas, con todos los contactos y vínculos que tiene con los ambientalistas del país. Ese es uno de los rumores. Él tendrá que aclarar eso, y los hechos en la práctica determinarán si ese es el propósito con el cual lo han puesto a él de ministro de Ambiente. Pero vaya, lo que nosotros hemos visto, lo que vimos durante la pasada administración, no se puede tapar con la mano. Desde la Secretaría General del partido, durante 3 años, tuvo enfrentamientos con quienes dirigían el partido y otros miembros de la dirección del gobierno, precisamente porque íbamos a contrasentido de lo que habíamos planteado en la campaña electoral del año 2019. Yo no escuché a muchos de estos dirigentes decir nada al respecto, pero ahora no voy a referirme mucho a sus críticas porque puedo tener mucha coincidencia con sus planteamientos. Creo que lo que está haciendo, por ejemplo, el señor Robinson en la Asamblea, que fue uno de los principales responsables de la derrota en el 2014, yo se lo advertí a Navarro, cuando él quería ser secretario general del partido, él no me dejará mentir, en más de una ocasión se lo advertí,
que esas componendas bajo de la mesa de la bancada de diputados del PRD con Ricardo Martinelli y su gobierno nos iban a llevar a una segunda derrota consecutiva. No hizo caso, no hizo oposición, agarró el liderazgo de un partido que estaba de primero en las encuestas, él mismo marcaba de primero en las encuestas, pero bueno, después de aquel encuentro casual, en un almuerzo con el señor Ricardo Martinelli, y después que dejó de hacer oposición durante los 2 años que ejerció el liderazgo del partido, entonces creo que el principal responsable después del señor Benicio Rovizo fue el propio Juan Carlos Navarro en aquella ocasión. Pero bueno, ahora él forma parte de este gobierno y no faltarán aquellos que quisieran o que estén acariciando la posibilidad de que desde esa condición de poder que él tiene ahora pueda ser también una figura alternativa para repetir en las elecciones del año 2029. Habría que ver. Bueno, gracias Pedro Miguel. Entonces, la posibilidad de verlo a usted en ese CEN transitorio como secretario general, ¿existe o no existe? Mira, yo pienso que más importante que elegir a un CEN en el directorio nacional que ellos pretenden convocar para el mes de septiembre del año 2025, mañana va a haber una reunión, Álvaro, ya ha sido convocada de un consejo directivo ampliado y por allí me dijeron que existe la posibilidad de que los miembros del CEN presenten su renuncia y adelantar ese directorio para el mes de marzo por la presión que hay dentro del partido, para elegir un CEN transitorio. Si ese CEN transitorio no está constituido por dirigentes que comprendan el papel o el rol que el PRD debe jugar en este momento, no tiene ningún sentido. Lo único que van a garantizar con esto es llevarnos hasta mayo del año 2027, si es que no postergan la celebración de ese congreso y unen los tiempos de las primarias del PRD del año 2028, como lo hizo el señor Rux en la vuelta pasada, y hacen las primarias antes de tener esta misma dirección o una dirección política afín a esta dirección, dirigiendo el partido en las elecciones del 2029. Si ellos hacen eso, nosotros lo que vamos a tener que hacer es lo que planteé al inicio: convocar o generar la convocatoria, estimular la convocatoria por parte de los miembros del directorio a un directorio extraordinario que convoque un congreso extraordinario para cambiar el estatuto y adelantar los tiempos. Lo que necesita el PRD es ese enfrentamiento y ese debate de ideas, de propósito, y que la sociedad panameña y la membresía del partido comprendan de qué se trata, cuáles son las diferencias entre lo que nosotros estamos planteando y lo que ellos representan. Y una vez que eso se interiorice en la sociedad panameña, entonces podamos emular, repetir, imitar lo que ocurrió a principios de los años 90, cuando un cambio en el liderazgo del partido representó una nueva oportunidad no solo para el partido, sino para el país. Eso podemos hacerlo, pero no con una componenda de recámara, sino de cara al sol, en un debate público, por el liderazgo del partido, y de esa manera entonces poder determinar un nuevo liderazgo. Llegar a la dirección del partido con una componenda de recámara para tener la Secretaría General del partido, sin tener mayoría en esa dirección política y sin tener la posibilidad de proponer cambios drásticos, dramáticos en la dirección del partido que nos permitan a nosotros generar nuevas alianzas, no solo en la Asamblea Nacional, sino en la sociedad panameña, no tendría ningún sentido. Pero bueno, nosotros siempre estaremos dispuestos a conversar para lograr esos propósitos. Muy bien. Gracias, Solo Pedro. habría que preguntarse, perdón Álvaro, nada más para un comentario final. Solamente habría que preguntarse, Pedro, ¿a quién le conviene un PRD totalmente desarticulado que no tenga la capacidad de articular políticamente un discurso de contrapeso a las cuentas individuales? Eso, solamente hay que preguntarse eso y se verán que están durmiendo con el enemigo. Así es. Clarito. Bueno, gracias Pedro Miguel, siempre muy gentil de su parte conversar con nosotros acá en Noticias 180 Minutos.